La historia inicia en pleno acto que vamos a saltar y dejaremos a su imaginación, ya que es un acto bastante placentero. Pero instantáneamente pasamos al reino de Bajen, en el año 385. Al momento exacto, donde el pilar del reino, el rey de Azar terminó muriendo y el parlamento de intermedio comenzó a buscar a su sucesor. Y la parte más grande de los nobles alzaron la mano en apoyo al príncipe heredero. Pero no todo sería lo que parece, porque la primera dama y sus ayudantes se rebelaron contra esa sucesión, y se derramó bastante sangre, dando inicio la guerra sangrienta por el trono. Pero mientras esta chica lee, piensa que sin embargo eso no tiene nada que ver con ella, porque ella vive en un pueblo a las afueras del reino, y en ese lugar la corona no tiene ningún poder, porque es un pueblo autónomo. En ese momento alguien exclama a Dios, y dice parecer que ha llegado el señorito, mientras la protagonista sigue mencionando que ese lugar es en donde están todos sus seres queridos. En este momento, esta se desconcerta mientras mira algo y se le ve un rostro bastante feliz. Podemos ver a este chico llamado Orbel, el mismo que llama a Ronnie, corriendo la protagonista a abrazarle, diciéndole que esa no es la hora en la que acordaron reunirse, preguntándole que qué hace ahí, y Orbel dice que fue a ver al conde. Por esto, la protagonista le pregunta que qué ha sucedido, pero Orbel dice que es un secreto, y este pide que vayan. Pero la protagonista se sorprende mientras mira algo. ¿Por qué eso? Y le pregunta si es la pluma de su casa. Orbel dice que así es. Y le pregunta si se mira bien. La protagonista dice que sí, mucho. Y cree que ya se ha convertido en parte de su familia. Este le pregunta si lo dice de verdad, pero en ese momento interrumpe una criada, y le dice a la señorita que es hora de marcharse, porque el conde ya está esperando abajo. Y esta misma criada pregunta si no deberían ir rápido antes de que se impaciente, ante lo que la protagonista sonríe bastante, y dice que entonces volverá pronto Amelia. Y ésta le pide que se tome su tiempo para regresar mientras sonríe. Pasando nosotros a otro momento, donde la protagonista sigue con este chico, y mientras llega la noche, esta misma le dice que es una lástima que tengan que despedirse. Él dice que lo sabe mientras le acaricia, y la protagonista le pregunta que cómo sería si no tuvieran que despedirse nunca, pero el chico llama a Ronnie porque en realidad tiene algo que decirle, inclinándose mientras intenta sacar algo dentro de su saco, e instantáneamente se inclina, preguntándole a Ronnie si se casaría con él, porque aunque pasen las estaciones y cambios en el mundo, desea que siempre estén el uno para el otro, ahí en esa tierra. Esto sorprende mucho a la protagonista, la misma que llama a Orbel y le dice que eso le hace muy feliz. Esto mientras se abrazan, y dice que nunca se arrepentirá de convertirse en parte de su familia. Esta también le dice que le ama, y Orbel le dice esperar que no cambie de opinión sin importar nada. Pasando más adelante donde vemos este hermoso carruaje, y en la mano de la protagonista el anillo regalado por su prometido, recordando el momento cuando ella le dijo que debe conseguir el permiso de su padre. Y él dijo que ya lo tiene. Obo pensaba que siempre está bien preparado y, esto mientras vamos a la protagonista bastante feliz, pensando que en esa vida cambiante él es el único que le ama de verdad, y el mejor día de su vida será cuando su deseo estar juntos para siempre se haga realidad, mencionando que en ese momento ni siquiera podría imaginar que ese día sería el más trágico de toda su vida. Pasando de esta escena bella a una escena envuelta en llamas, y vamos a la protagonista, preguntando que qué es eso. Esta gira a ver algo, y podemos ver a su sirvienta corriendo. La protagonista la llama enseguida, pero esta se ve muy asustada y le responde a la señorita. La protagonista le pregunta que qué está pasando, que dónde están los otros. Esta le grita, preguntándole por sus padres, pero la criada se ve muy aterrada, mientras llora. Esta suspira, y le dice a la señorita que el conde y la señora, ellos no han salido de la mansión. Esto aterra a la protagonista, la misma que se gira rápido y dice que no, pero la sirvienta llama a la señorita. Y la protagonista entra corriendo, y sí, dentro todo está en llamas. Esta llama a su padre y a su madre, y mientras sigue buscando se pregunta si estarán en la oficina, porque le es difícil respirar debido al humo, y debe encontrarlos y sacarlos de ahí. Esta llama a su padre y a su madre, lo hace varias veces, pero en ese momento suspira, y frente a ella esta desgarradora escena, donde este sujeto ya separado frente a sus padres con una espada que estaba completamente cubierta de sangre, y sí,
es el padre de la protagonista que yace agonizando. La protagonista piensa que eso, se pregunta que qué pasó. En ese momento el sujeto de la espada se gira, y esto preocupa a la protagonista, la misma que se pregunta si debe despertar a su padre, o huir rápidamente y pedir ayuda, porque fue un incendio a gran escala, por lo que la gente debe haberse reunido. Sin embargo, su cuerpo ya no tiene fuerzas, desplomándose esta dentro de la mansión en llamas. Pasando a otra escena, donde la protagonista abre los ojos mientras sigue bastante preocupada. Esta se pregunta que qué demonios es eso, o que dónde está ahora mismo, mientras esta habitación es bastante hermosa. Pero ella piensa que no es la casa de su novio, o se pregunta que qué pasó con el fuego, porque ahora no es el momento de estar acostada así. Esta se pone en pie rápido, pero en ese momento se ve un pequeño charco de agua. Esa cae al suelo y pregunta que por qué el agua está ahí, pero también vemos unas llamas. Y sí, frente a ella hay bastantes llamas, recordando ella esa espada, porque ese sueño, el día que estalló el incendio, mató a sus padres. Pero vemos a este chico, el mismo que dice, que durante los 15 días que la esposa estuvo deambulando entre la muerte y la muerte cercana estuvo muy nerviosa, y él estuvo muy preocupado de que nunca volviera a ver a su esposa. Y este es el Duque William, el mismo que abraza a la protagonista, y dice que por fin puede decir de eso, dándole la bienvenida a la duquesa de Boutroin. Pero hacemos un apartado, para conocer un poco más al Duque William, porque él, Duque William, es el mismo a quien llaman perro guardián de la princesa, y es tan famoso, que los rumores se escucharon incluso en la remota finca en la que vivía, y hace 6 años, apareció de repente afirmando ser de un linaje oculto, del cual ya no quedaba descendencia, y con el apoyo activo de la princesa, logró levantar esa familia caída, y además, se posicionó como asistente más cercano de la princesa a una edad temprana, con la suficiente crueldad de atender cualquier orden que su Alteza indicara. Y ese hombre es su esposo ahora. Y sí, ella estaba casi al borde de la locura. Aquí la vemos gritando y estrellando todo como una desquiciada, esta rompía todo como una loca. Pero, imagínense estar en su situación, esta se ve muy desbastadas, y en sus ojos yacen lágrimas muy profundas. Y mientras ella sigue gritando y sigue estrellando todo a su paso, vemos estas criadas muy nerviosas, las mismas que quieren entrar a dar comida a la señorita, pero mencionan que de acuerdo con la regla de una estricta sociedad, el conde se encuentra en una posición en la que le es imposible rechazar la propuesta de matrimonio de la familia del duque, y mientras se encontraba inconsciente, el matrimonio entre el duque y ella quedó aprobado por escrito, y el mundo lo envolvió con una historia de amor, de un duque que se enamoró de la mujer que había salvado. Sin embargo, su familia quedó destruida debido al acuerdo nupcial con la familia ducal, y el patrimonio de su familia, así como sus propiedades restantes quedaron subordinadas por la familia del duque William. Y ella, que no es más que una hija del jefe de su antigua aldea, ni siquiera podía tener las pertenencias de su padre. Y pensó que no habría nada más miserable que eso, hasta que tuvo que pasar la primera noche con el enemigo que mató a sus padres, y después de vomitar maldiciones decenas y miles de veces, se quedó sin aliento. En ese momento llega esta sirvienta, pidiéndole a la señora que por favor coma eso, porque podría enfermar. Y sí, la protagonista estaba bastante mal, empezando a llorar nuevamente, pero esta sirvienta le pedía a la señorita que por favor lo coma, recordando ella a su antigua criada, porque si no comía podría morir. Bueno, es un recuerdo más tierno que esto. Porque ella era una niña, y le dijo que la papilla huele muy mal y es amarga, y en ese momento llegó alguien y le preguntó a la criada si se lo daría, porque ella la alimentará. Esta criada le dijo que sí a la señora, la misma que dijo que ahora bien, y puede terminar esa clase de alimento en poco tiempo si se lo pasa todo a la vez. Aquí vemos a su madre pidiéndole que abra la boca, mientras la protagonista sigue diciendo que no quiere. Pero en ese momento alguien acaricia su cabeza, pidiéndole a Ronnie que lo haga, porque ella puede. La protagonista sigue tapando su boca, y sí, es su padre, que dice que después de comer él le dará galletas de azúcar, así que debe hacerlo de un solo bocado. Y este le pidió que también abra la boca, mientras todos estaban muy felices. La protagonista empieza a secar sus lágrimas, mientras toma la cuchara, mencionando que mientras deambulaba por el infierno él debe haber vivido con ese suave calor. Pero ese maldito salvaje le robó la felicidad,
y seguramente vivirá como si nada ha pasado. Pero ella se vengará. En ese momento la protagonista empieza a comer, y esta sirvienta feliz llama a la señora. Aquí la vemos comiendo, porque aplastó y se tragó la comida como si se tratara de ese hombre. Y para cuando finalmente recuperó su energía, en ese momento vemos a la sirvienta retirando los platos de la protagonista. Pero esta se sorprende y llama a su señora, y le pregunta si no hace falta un cuchillo ahí. La protagonista dice que debe haberlo dejado caer por error, y supone que habrá caído debajo de la cama, agachándose la sirvienta instantáneamente, pero dice que no lo puede ver. La protagonista dice que eso, pero esta sirvienta se pone en pie y dice que bueno, porque no deben preocuparse demasiado, porque de todos modos esa habitación se limpiará pronto, y mientras está sonreír dice que el próximo día. Pregunta si no será el día en que finalmente se consumará su primera noche, y dado que el amor del duque para su esposa es bastante profundo, seguramente la primera noche será la más hermosa del mundo. La protagonista dice que sí, y con un rostro extraño dice que en verdad lo desea con ansias. Pero bueno, podemos ver esta noche hermosa, y vemos al duque William, el mismo que va caminando muy serio. Se queda viendo algo y le dice a Ronnie que luce hermosa. Sí, la protagonista está bastante hermosa, mientras el duque sigue diciendo que verle con un vestido de novia en medio de la tenue luz de la luna. Ella no imagina cuánto esperó él ese momento. Pero en ese instante la protagonista gira su rostro, y mientras levanta un poco su velo dice creer que no necesita ninguna presentación, y deben terminar rápido con eso. Esto desconcerta al duque, el mismo que se ríe y le dice a su esposa que está haciendo ingenua a su cuerpo puro, porque le será difícil aceptar a un hombre. Esto desconcerta a la protagonista, mientras el duque le pide que no se precipite. Esto mientras quita su camisa, y le pide que le permita ayudarle a entrar en calor. La protagonista se queda en silencio, pero a su espalda un pequeño cuchillo de mesa. Y mientras el duque William se acerca, diciendo que le besará en la punta de la nariz. La protagonista sigue en silencio, pero William sigue hablando porque quiere probar sus labios, y descender recorriendo todo su cuerpo hasta que involuntariamente suelte ese cuchillo escondido detrás suyo. La protagonista se sorprende, y William sigue viéndole bastante complaciente, pasando de estar al margen, a entrar en acción acorralando a la protagonista, diciendo que entonces, pregunta si deben besarse primero, pero en ese instante la protagonista le pide que no lo haga, mencionando que su pequeña venganza terminó en un instante, y el cuchillo cayó al suelo sin siquiera tocar un mechón de cabello de su enemigo, y si hubiera sabido que sería así, habría preferido apuntar directamente a su propio cuello, porque después de que la primera noche se lleve a cabo de esa manera, su familia en el infierno derramará lágrimas de sangre, incluso allí, y además, esta llama a Orwell, preguntándose qué expresión haría si le viera así, pero William, que sigue encima de la protagonista, dice que llamará al nombre de otro hombre en la cama durante la primera noche. Al parecer su esposa tiene malos modales, pero dice que entonces le pregunta si ese era el nombre de su prometido. Eso desconcerta a la protagonista, y William dice que no debe guardar sentimientos persistentes por alguien que morirá pronto. La protagonista le pregunta que qué es lo que quiere decir, y William dice que no tiene la intención de perder a su mujer por nadie más, y por lo tanto, cualquier obstáculo debe ser erradicado. Esto aterra a la protagonista, la misma que le dice que no, y piensa que no puede perder a Orwell también. Así que, esta temblorosamente mueve sus manos besando al duque Williams, y mientras se aleja unos centímetros, le dice que será completamente suya esa noche, y todas las siguientes solo si Orwell prevalece con vida. Y entonces, ante esto el duque dice y cree entenderlo, porque ese es verdaderamente su gran amor, que incluso le conmueve, y dice que muy bien, hará exactamente lo que su esposa quiere, y por lo tanto le pide que se quite la ropa y se acueste. Ronnie. Pasando minutitos más adelante, donde se puede contemplar algo a lo lejos, y más cerca se ve esta imagen censurada, y el duque le pregunta si está nerviosa, y le pide que se relaje. La protagonista está en silencio, y dice que eso, pero piensa esperar que ese momento termine pronto. Ante esto William lanza un chasquido,
pero aún así lame una de sus orejas. Y la protagonista piensa que su respiración es demasiado caliente, mientras vemos a William comenzar a descender deteniéndose momentáneamente en medio de sus dos montañas de carnes. La protagonista hace saber que sus nervios aumentan a lo largo del aliento que va bajando en su cuerpo. Esta lanza un grito. Pero ya sabemos que no es de dolor, mientras seguimos viendo esta imagen que van a tener que imaginar. Y ella menciona que sigue bajando y sigue descendiendo más, y aquí vemos al duque. Imagen que sí pueden ver, y por lo que hace deben darse cuenta de lo que es. En ese momento la protagonista siente un gran impacto, como si de dolor se tratara. Esta empieza a temblar mientras se ve agonizante. Y sí, esto porque la lava ardiendo va hacia ella como una ola, aprieta las sábanas, porque le barre densamente y le empuja con fuerza. Y su cuerpo se encoge y su interior se siente caliente y húmedo. Esta sigue gritando mientras este acto continúa. Pero aquí la vemos mirar hacia un lado como quien agoniza, y el duque quien está frente a ella se queda viéndole. Este dice que es lo suficientemente húmedo por ahora mientras limpia su cara salpicada por este líquido. Y mientras se acerca a la protagonista, le pide que ahora relaje su cuello porque dolerá un poco. Esto la desconcerta, pero en ese momento empieza a temblar con más notoriedad que antes. Esta sigue gritando, mientras menciona que todo su cuerpo se encogió por la pesada sensación de ser abrazada. En ese momento el duque llama a Ronnie y le pide que se relaje o se lastimará. Y la protagonista menciona que la llama ardiente penetra en el interior de su cuerpo y lo quema hasta las profundidades. Y también menciona a Orbel, porque le da una sensación de satisfacción pensar que está sufriendo en su lugar. Después de esto pasó un momento, y el agito del momento sigue en su clímax. Y la protagonista sigue mencionando que sintió que su mente se derritía por la intensidad del calor, y la sensación de placer que le atravesaba se asemejaba a un sentimiento de culpa. En ese momento ella le pide que por favor pare, por favor no, más. El duque le pregunta si es en serio, o que a qué se refiere, porque su interior aprieta por dentro y no le suelta. La protagonista dice que no, y el duque William le pregunta que de qué habla, que si prefiere a algo como eso, acomodándose o posicionándose de otra forma porque si la acaricias gentilmente. En ese momento vemos a la protagonista revolcarse, mientras el duque se ve muy concentrado en lo que hace. Este se queda viendo muy serio y abraza nuevamente a la protagonista. Y sí, pone una expresión extraña, como quien se va a ir. Y la protagonista hace saber que su cuerpo actúa inusualmente, y ojalá pudiera dejar de respirar en ese momento. Pero bueno, aún así siguió la acción por varios momentos. Y aunque la protagonista le pedía que pare, él siguió complaciéndole. Lo hizo de pie, lo hizo de varias maneras, terminando ella de una manera sumamente disgustada. Y con ese mismo rostro, le pregunta que por qué él le hace eso, que por qué le mantiene con vida. Esto desconcerta a William, el mismo que se queda en silencio, y dice que lo hace porque él le ama. Esto aterra a la protagonista, la misma que se pregunta si es por amor, o que si acaso asesinó a sus padres porque le ama, porque le arrebató su libertad, y pisoteó a su familia, y ese hombre sigue intentando engañarle. Esta se enoja y cierra su puño, y dice que va a revelar la verdad. Esta grita que le dirá a todos que él es el asesino de sus padres, esto mientras el duque sigue encima suyo. Y mismo, le pregunta que qué putería es esa, porque parece que aún le tormentan los recuerdos de ese día. Dice que es una pena, pero la protagonista dice que puede probarlo, porque aún debe tener las prendas que él llevaba puesta ese día. Pero le pregunta que por qué mantendría con él algo que ya fue quemado. Esto preocupa a la protagonista, y William dice que se deshizo de ellas hace mucho tiempo, Rodney, cosa que preocupa a la protagonista, pero William le dice que lo mejor es que olvide ese asunto, y como su esposa, lo único en lo que debe pensar es en él, mencionando el nombre de la protagonista con el apellido de su familia, creando esta escena bastante desesperante. Después de esto pasamos a otro lado, y están peinando a la protagonista, y una de las sirvientas dice que no debió hacer eso, y le pregunta que cómo pudo acusar a su excelencia del asesinato de sus padres en pleno acto, porque él es su esposo y nunca le haría daño. Y lo que hizo fue muy descortés de su parte, y por su culpa su excelencia cada vez está más ansioso. Pero la protagonista piensa
que en pocas palabras todos creen que él es inocente. Y si realmente le amara no se burlaría de ella de esa forma, y no le habría arrebatado su felicidad. Esta se ve muy sombría, porque él estaba ahí cubierto de sangre delante de los cuerpos de sus padres. Y no puede creer que sea tan descarado, y a ese punto está segura que se ha deshecho de todas las pruebas que lo incriminan, pero lo hará pagar por lo que hizo. Pero ésta empieza a llorar preguntándose que qué puede hacer, pensando en Orbel, porque es en esos momentos cuando más le extraña. Y ésta se pregunta si le odiará por haberse casado con otro hombre, porque desearía poder estar con él, y lo extraña mucho. Pero la protagonista empieza a llorar, y las criadas se ponen sentimentales. Preguntándole a la señorita si se encuentra bien, una de estas le pide que no llore, porque todo estará bien, y deben terminar de arreglarla, porque su excelencia no tarda en llegar. Una de estas le pide que trate de calmarse, pero la protagonista sigue llorando, y en ese momento una de estas sirvientas le dice a la señorita que por favor acepte eso. La protagonista se queda viendo desconcertada, pero en ese momento la protagonista exclama adiós, porque ese pañuelo es muy costoso, y le pregunta que de dónde lo sacó. Esta sirvienta dice que alguien se lo dio hace algún tiempo, y la persona que se lo obsequió dijo que ese pañuelo está bendecido, y quien lo tenga en sus manos será eternamente feliz. Y no cualquiera puede recibir una bendición, o al menos es lo que dicen, y solo aquellos que creen en los milagros podrán ser bendecidos. Todo esto mientras recuerda a su querido Orbel y empieza a llorar sobre este pañuelo, porque al parecer aún no se ha dado por vencido con ella. La protagonista lo huele, mencionando que la verdad siempre sale a la luz, y ese era el lema de su antigua familia. Y cuando Basen fue construido, la primera dama de la familia Le Breton, o sea su antigua familia, a través de un milagro le demostró al rey quién era el verdadero príncipe, y se dice que ella fue la única persona que lo ayudó a subir el trono, aunque nunca se supo si era verdad, y en agradecimiento su majestad le otorgó a la familia un territorio. Y con el pasar de los años, la familia Le Breton se hizo muy poderoso, pero eso no sería eterno. Y esta piensa que poco a poco la reputación y poder de su familia se desvanecería, hasta convertirse en unos aristócratas rurales. Y aquellos que vivieron los años gloriosos de su familia han desaparecido, y la única habilidad que la familia tenía era ver la verdad. Pero con el tiempo la gente comenzó a decir que era un truco, pero sin embargo la capacidad que poseen de ver la verdad no ha desaparecido, porque una vez al mes a la luz de la luna, puede leer los recuerdos que quedan almacenados en los objetos, y ésta vuelve a llamar a Orbel, recordando cuando éste tenía el pañuelo. Porque él sabía que una vez que ese pañuelo esté en sus manos podrá ver los recuerdos que hay en él. Ésta se quedó en silencio mientras apretaba el pañuelo, diciendo que no puede dejar de culparse por haberle dejado regresar sola a su casa esa noche, y sabe que seguramente está enojada con él por eso, pero si aún le ama, por favor le pide que se reúna con él en ese lugar, porque hay algo que necesita saber del duque William y sí, esa noche es luna llena, y vemos a la protagonista en un caballo, mencionando que necesita encontrarse con Orbel, porque en esa oscuridad que invade su alma, Orbel les rescata, y ella creyó que lo había perdido todo, pero ahora se da cuenta que aún le tiene a él, e irá a su encuentro con Orbel, pasando nosotros a ver este carruaje, donde dentro está el duque William mientras se queda en silencio y observa la luna que está muy grande y muy hermosa. Y el duque William dice que tiene un mal presentimiento, y pide que detengan el carruaje y dé la vuelta, porque necesita regresar a la mansión. Y hasta aquí la primera parte de esta historia. Espero que os haya gustado y que apoyen como siempre hacen con todos mis videos. Adiós y hasta la próxima.